Bueno, entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos del capítulo 2 del libro de Serway. Los ejemplos propuestos que están ahí. Y aquí en este ejemplo dice, un jet aterriza en un portaaviones a 140 millas por hora, que son aproximadamente 63 metros sobre segundo, que es una velocidad alta, ¿no? 63 metros por cada segundo. Entonces, ¿cuál es la aceleración supuesta? ¿Cuál es su aceleración supuesta constante o constante si se detiene en 2 segundos debido a un cable de arresto que traba al jet y lo deja en reposo? Y lo voy a leer así, tal cual. Dice, es posible que hayan visto partículas o programas de televisión en los que un jet aterriza sobre un portaaviones y se lleva al reposo sorprendentemente rápido mediante un cable de arresto. Una lectura cuidadosa del problema revela que, además de estar dada la rapidez inicial de 63 metros sobre segundo, también se sabe que la rapidez final es cero, porque se separa, ¿no? El avión. Puesto que la aceleración del jet se supone constante, lo modelamos como una partícula bajo aceleración constante. El eje X se define como la dirección de movimiento del jet. Note también que no se tiene información acerca del cambio de posición del jet mientras frena. Entonces, la ecuación 2.13, que es la de aceleración, a ver, déjenme ver si la tengo aquí, que sería esta, de la ecuación 2.13, que sería Bx final es igual a Bx inicial más aceleración x por t. Entonces aquí voy a despejar la aceleración, la voy a hacer por pasos. Bx final menos, pasa del otro lado, Bx inicial es igual a ax por t. Entonces aquí está multiplicando el tiempo, ¿sí? Lo voy a despejar, lo paso dividiendo y lo voy a intercambiar, ¿sí? Ax es igual a Bx final, bueno, aquí no es Bf, Bx final menos Bx inicial entre el tiempo, ¿sí? Dice, esta ecuación es la única que en el modelo de partícula bajo aceleración constante que no involucra la posición, de modo que se le usa para encontrar la aceleración del jet representado como una partícula. Y les decía, una partícula la podemos ver como a nivel atómico o hasta a nivel planetario, ¿no? O sea, es a lo que se refiere principalmente esto de las partículas, ¿sí? Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa? Pues se sustituyen los valores. Lo voy a poner aquí, es igual a cuánto, pues la velocidad final pues sería 0 menos 60 y velocidad de x inicial, 63 metros sobre segundo, sobre el tiempo que son 2 segundos, estas las unidades, hay que ponerlas, aquí este segundo pones, perdón, no, ese no se va, aquí no se va, entonces aquí la aceleración x es igual a menos 32 metros sobre segundo cuadrado, que estoy pensando que se cancelaba y no se cancela. Sí, entonces es la aceleración. Ahora, el inciso B, al igual si no lo analizamos, si el jet toca el portaaviones en la posición X igual a 0, ¿cuál es su posición inicial? Entonces, aquí tenemos las ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la que...? Porque también hay que ver qué ecuaciones utilizamos. Entonces, aquí esta no utiliza la distancia, que era lo que dice Serway. A ver, otra ecuación. Pues aquí tenemos, por ejemplo, esta ecuación, x final. Aunque también aquí pudiéramos utilizar esta ecuación, la ecuación 2.16, que tenemos ya ahora ya se calculó. Pero aquí lo hace Serway con la ecuación, al igual si no la hacemos también con la 2.16. Bueno, entonces la voy a hacer con la ecuación 2.15. X final es igual a X inicial más un medio de BXI más BXF por T. Entonces, X inicial pues va a ser 0 más un medio de Bx inicial, que va a ser 63 metros sobre segundo, menos la Bx final, que sería no más 0
por el tiempo que sería 2 segundos. Y aquí ahora sí se cancela este segundo con este segundo. Entonces, X final es igual a, no, espérenme, 63 metros sobre segundo por 2. Sí, este 2 con este 2 se cancela y X final es igual a 63 metros. Sí, dado el tamaño del portaaviones, una longitud de 63 metros parece razonable para detener el jet. La idea de usar cables de arresto para frenar a la aeronave que aterriza y permitirle aterrizar con seguridad en los barcos surgió en la Primera Guerra Mundial. Los cables todavía son una parte vital en la operación de los modernos portaaviones. ¿Sí? Bueno, entonces ya terminamos el problema anterior. Dice ejemplo 2.8. Un automóvil que viaja con una rapidez constante de 45 metros sobre segundo pasa por donde un patrullero de motocicleta está oculto detrás de un anuncio espectacular. Un segundo después de que el automóvil pasa el anuncio, el patrullero sale de su escondite para detener el automóvil que acelera con una relación constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tarda en dar alcance al automóvil? ¿Sí? Bueno, entonces dice, una representación pictórica es la figura 2.13, ayuda a clarificar la secuencia de eventos. El automóvil se modela como una partícula, que es lo que les digo, bajo velocidad constante y el patrullero se modela como una partícula bajo aceleración constante. Sí, aquí va a ser una aceleración constante. Primero escriba expresiones, vamos a escribir expresiones para la posición de cada vehículo como una función del tiempo. Es conveniente elegir la posición del anuncio como el origen y hacer TV es igual a 0. Que tenemos aquí TV es igual a 0. Como el tiempo en que el patrullero comienza a moverse. En dicho instante, el automóvil ya recorrió una distancia de 45 metros desde el anuncio porque viajó con una rapidez de una velocidad X, o sea, aquí tiene una velocidad de 45 metros sobre segundo durante un segundo, o sea, por cada segundo, que era lo que les decía, ¿no? Por un segundo recorrió 45 metros, porque la velocidad X del automóvil es igual a 45 metros sobre segundo, o sea, por cada segundo recorre 45. Eso es a lo que se refiere es Serway. Por lo tanto, la posición inicial del automóvil es XB es igual a 45. Entonces aquí XB es igual a 45 metros. ¿Sí? Dice, usando el modelo de partícula aceleración constante, aplica la ecuación 2.7 para obtener la posición del automóvil en cualquier tiempo. Entonces aquí lo que tenemos es la expresión BX auto. Le voy a poner auto para no ponerle. Es igual a XB más la velocidad BX auto en un tiempo T. En un tiempo T. Dice, una revisión rápida muestra que en el tiempo igual a 0, aquí en tiempo igual a 0, esta expresión da la posición inicial correcta del automóvil cuando el patrullero comienza a moverse. Entonces, X automóvil, auto, es igual a XB igual a 45 metros. ¿Sí? El patrullero parte del reposo en TV igual a 0 y acelera a X con una aceleración. A X, el patrullero es igual a 3 metros sobre segundo. Al cuadrado, 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Alejándose del origen. Vamos a utilizar la expresión 2.16, que es esta, XF es igual, ¿por qué? Porque tenemos la aceleración XY más BXY por T, que era la que estaba utilizando ahorita, más un medio de la aceleración de AX por T al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta XF es la del patrullero X. Patrullero la ponen así. Patrullero es igual a XY, que parte del origen 0, más la velocidad que también es 0 por T.
más 1/2 de AX por T al cuadrado, ¿sí? Entonces va a haber un momento en donde donde se van a igualar las dos posiciones. O sea, cuando le dio alcance, ¿no? O sea, es cuando ya está aquí el patrullero con el automóvil en la misma posición. Entonces, X patrullero es igual a X automóvil. Entonces aquí X patrullero, esto es igual a 0. Pues esto se cancela, y por lo tanto nada más tenemos que es 1/2 de la aceleración de X por T al cuadrado, y esto es igual a X automóvil, que es XB, es esta expresión, XB más BX auto a un tiempo T. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a tener una ecuación cuadrática. Entonces, a ver, déjenme ver XB de X. No, pero esta no es un tiempo T, sino más bien es por el tiempo. Por el tiempo, sí, porque si no, a ver, déjenme ver. XB. A ver, es que aquí esto está algo raro porque las unidades, a ver. Entonces aquí estaba mal, este es X auto igual a XB. Ahí está. Entonces, y este es por el tiempo. Entonces aquí XB no es un tiempo T, sino es por el. Entonces aquí yo lo que se va a hacer es igual a medio de aceleración. Lo voy a poner aquí. Medio de AX T al cuadrado menos BX automóvil por T menos XB es igual a 0. Entonces utilizamos la ecuación cuadrática y los valores AXT. Entonces aquí es, bueno, aquí está pone la expresión cuadrática. T es igual a, que es en principio ya la sabemos, BX auto es menos B, más menos B al cuadrado, BX auto al cuadrado, menos 2AB, que sería más 2 por 1/2 de AX por XB entre 2A. 2 entre 2A, que será 1/2 de AX. Y ya. Ahí nada más sería, vamos a determinar el valor del tiempo. De los valores de la ecuación cuadrática, sustituyendo valores, y tenemos 30.3, que aquí en el libro de Serway lo aproxima como T igual a 31 segundos. ¿Sí? Tomamos el valor positivo porque el valor negativo, pues no hay no lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya se acaba este problema. ¿Sí? Dice, ¿por qué elegimos T igual a 0 como el tiempo en el que el automóvil pasa al patrullero? Si así lo hiciéramos, no seríamos capaces de usar el modelo particular bajo aceleración constante para el policía. Su aceleración sería 0 para el primer segundo y 3 metros bajo aceleración de su movimiento para todos los tiempos positivos. Bueno, entonces, vamos a ver ahora objetos en caída libre, que eso también es interesante, creo yo. Dice, es bien sabido que en ausencia de resistencia del aire, todos los objetos que se dejan caer cerca de la superficie de la Tierra caen así ya con la misma aceleración constante bajo la influencia de la gravedad de la Tierra.
No fue sino hasta alrededor de 1600 que se aceptó esta conclusión. Antes de esta época, las enseñanzas del filósofo griego Aristóteles sostenía que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros. Entonces ahí también vino la parte del italiano Galileo Galilei, originó las ideas actuales acerca de los objetos que caen, ¿sí? Entonces, aquí lo importante de todo este texto dice, cuando se usa la expresión objeto de caída libre, no necesariamente se hace referencia a un objeto que se suelta desde el reposo. Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente, solo bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial. Los objetos que se lanzan hacia arriba o abajo y los que se liberan desde el reposo están todos en caída libre una vez que se liberan. Cualquier objeto en caída libre experimenta una aceleración dirigida hacia abajo, sin importar su movimiento inicial. Dice, la magnitud de la aceleración de caída libre, también llamada aceleración debida a la gravedad, se denotará, o sea, ahí está, la parte de la aceleración, voy a poner aquí, aceleración debida a la gravedad, debida a la gravedad, se denotará mediante la letra G, ¿sí? Que luego el valor de G es aproximadamente, luego yo lo tomo como 9.81, pero aquí Serway lo maneja como 9.8. Yo desde que me acuerdan, que en mis cursos era 9.81 metros sobre segundo, pero lo voy a dejar aquí, ¿no? 9.80 metros sobre segundo. Entonces, también dice, por ejemplo, si la gravedad es hacia abajo, pues vamos a tener el signo negativo, ¿sí? Donde el signo significa aquí, por ejemplo, A, Y es igual a menos G menos 9. Igual a menos 9. Lo voy a borrar esto. Aquí. G menos G es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Donde el signo negativo significa que la aceleración de un objeto en caída libre es hacia abajo, entonces está cayendo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí dice, vamos a ver este ejemplo conceptual de los paracaidistas osados. Un paracaidista salta de un helicóptero suspendido. Pocos segundos después salta otro paracaidista y ambos caen a lo largo de una misma línea vertical. Disminuye la resistencia del aire, de modo que ambos paracaidistas caen con la misma aceleración. La diferencia en sus magnitudes de velocidad permanece igual a lo largo de la caída. La distancia vertical entre ellos permanece igual durante la caída. Dice, en cualquier instante, la solución es esta. En cualquier instante dado, las magnitudes de velocidad de los paracaidistas son diferentes porque uno salta primero. ¿Sí? Sin embargo, en cualquier intervalo de tiempo delta t después de este instante, los dos paracaidistas aumentan sus rapideces en la misma cantidad porque tienen la misma aceleración. Por lo tanto, la diferencia en sus magnitudes de velocidad permanece igual a lo largo de la caída. ¿Sí? Entonces, el primero que saltó siempre tiene una mayor rapidez que el segundo, porque saltó antes, ¿no? Por lo tanto, en un intervalo de tiempo dado, el primer paracaidista cubre una mayor distancia que el segundo. En consecuencia, la distancia de separación de ellos, entre ellos, aumenta, a menos, por ejemplo, que estuviera al vacío. Hay un experimento que he visto en la televisión, no me acuerdo si en el 11, donde hay hay una bola de billar y dos plumas en el vacío, sin presión ni nada por el estilo, y caen en el vacío y sin gravedad, si no mal recuerdo, caen al mismo tiempo, aunque sea diferente. Pero aquí va a acelerarse. ¿Sí? Bueno, entonces, es el ejemplo conceptual. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, no es un mal lanzamiento para un novato. Dice, a una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio, se le da una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, que es lo que está aquí. Directo hacia abajo. El edificio tiene 50 metros de alto y la piedra apenas libra el borde del techo en su camino hacia abajo, como se muestra en la figura 2.14, que está aquí. Esta es la figura 2.14, está el edificio de 50 metros. Entonces, como que son fotos que está aquí tomando. La primera foto y así.
Posición vertical, posición y velocidad frente a un tiempo para una piedra en caída libre que se lanza inicialmente hacia arriba con una velocidad BGI igual a 20 metros sobre segundo. Se lanza aquí. Muchas de las cantidades en las etiquetas para los puntos de movimiento de la piedra se calculan en el ejemplo. Puede verificar los valores que no estén calculados. Entonces, ahí está, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí dice, UCTA igual a 0 como el tiempo cuando la piedra deja la mano del lanzador en la posición A, que es esta, la posición A, y determina el tiempo en el que la piedra llega a su altura máxima. ¿Sí? Dice, tal vez usted tenga experiencia en soltar objetos o lanzarlos hacia arriba y observarlos caer, de modo que este problema debe describir una experiencia familiar. Para simular esta situación, lance un pequeño objeto hacia arriba y observe el intervalo de tiempo necesario para que caiga al suelo. Ahora imagine que lanza ese objeto hacia arriba, desde la azotea de un edificio, debido a que la piedra está en caída libre, se modela como una partícula bajo aceleración constante debido a la gravedad. Aquí tenemos una aceleración constante debido a la gravedad. ¿Sí? Considere que la velocidad inicial es positiva porque la piedra es positiva aquí, porque la piedra se va a lanzar, ¿no? Es lanzada hacia arriba. La velocidad cambia de signo después de que la piedra alcance su punto más alto, pero la aceleración de la piedra será siempre hacia abajo, de manera que siempre tendrá un valor negativo. Sí, entonces va a ir descendiendo con una velocidad negativa. Y aquí se ve, ¿no? Bueno, vamos a hacer los cálculos. Selecciona un punto inicial justo después de que la piedra sale de la mano de la persona y un punto final en la altura máxima de su vuelo. Entonces, aquí nosotros, ¿cuál es la expresión que vamos a utilizar? Pues, por ejemplo, tenemos la velocidad. Este es, por otro lado, BGF. F es igual a BGI más H, que esta también es la ecuación que íbamos utilizando anteriormente. ¿Sí? Entonces aquí, BGI, ahorita vamos a ver cuál es la que tenemos. Aquí vamos a poder despejar de aquí el tiempo. Entonces, BGF menos BGI igual a AY por T. Entonces, el tiempo es igual a BGF menos BGI entre la aceleración de Y. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues la velocidad. BG, que esto es igual a TB, ¿no? Aquí B es igual al tiempo. Entonces ahí sustituimos los BGF, va a ser en el punto B, va a ser 0, menos BGI, que sería 20 metros sobre segundos. Y luego aquí tenemos es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Estos metros se cancela, este segundo con este cuadrado se cancela y nos queda que el tiempo TB, que es igual a T, es igual a 2.04. 2.04 segundos. Es el tiempo en el que tardó al llegar al punto máximo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está el tiempo, que es de 2.04, llegó a la altura en el punto B, y donde la velocidad final es igual a 0. Dice, encuentre la altura máxima de la piedra. Dice, al igual que en el SOA, seleccione los puntos inicial y final al principio y al final del vuelo hacia arriba. Aquí, YA, donde así YA es igual a 0, y sustituye el tiempo del inciso A de la ecuación 2.16. Entonces aquí vamos a tener que Y máximo es igual a YD, que va a ser este punto, que ahorita este valor, pero todo lo vamos a determinar, igual a YA más BX A en el punto A por tiempo más un medio, otra vez la utilizamos esta AX,
por tiempo al cuadrado. Entonces, YA es igual a 0, que es este punto. Entonces vamos a sustituir valores. Esto es 0. Más BX, que sería BX no. Bueno, sería BY, ¿no? BY. Si esta no es BY. Es que aquí voy a utilizarla como que la nomenclatura la utilizó de antes. La voy a utilizar la misma nomenclatura, la nomenclatura que está aquí. H. Entonces aquí esto es más 20 metros sobre segundo por el tiempo que va a ser de 2.04 segundo más un medio de 9, menos, ¿verdad? Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que es 2.04 segundos y esto es al cuadrado. Y max es igual a HB. Esto es igual a ¿cuánto? Bueno, entonces ahí está, es el valor de 20.04 y haciendo las operaciones que están aquí. Entonces ya con base en este, aquí tenemos este valor que es el de 20.04 y la hora dice, determine la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde que se lanzó. Entonces esta expresión, esa es la altura máxima. Dice, selecciona el punto inicial en el que se lanzó la piedra y el punto final cuando pasa por la posición bajando. Entonces aquí esta, pues ya se igualaron. Ya es igual a 0, YS es igual a 0. Entonces, vamos a utilizar la ecuación 2.17, que es BYC. BYC, la voy a poner así. Así en como el círculo. Al cuadrado igual a BYA al cuadrado más 2 veces relación Y por YC menos Y de A. Y de C, Y de A. Y de A. Bueno, entonces ahí que les digo, estas dos son iguales a 0, vamos a sustituir valores que sería 20 metros sobre segundo al cuadrado más 2 por 9, 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 0 menos 0, pues esto va a ser igual a 0. Entonces aquí pues va a ser BYC al cuadrado es igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado. Le sacamos, lo elevamos al 1 medio y pues esto va a ser BYC es igual a menos, ahorita vamos a ver por qué, menos 20 metros sobre segundo, que en principio aquí nos daría positivo, ¿sí? Positivo, pero ¿por qué va a ser bueno, aquí el valor sale 400 y no sé qué tanto, pero dice, cuando se saca la raíz cuadrada se elige una raíz positiva o una negativa. Se elige la raíz negativa porque se sabe que la piedra se mueve hacia abajo. Entonces va moviéndose hacia abajo y aquí está la flechita que va hacia abajo. Por eso la velocidad tiene un signo negativo. ¿Sí? La velocidad de la piedra cuando llega de vuelta a su altura original es igual en magnitud a su velocidad inicial, pero es opuesta en dirección. Eso tiene que ver con la parte física. Bueno, entonces, ahora, esa es la velocidad negativa. Dice, el inciso D, encuentre la velocidad. Bueno, encuentre como que no, ¿verdad? Determine. Es más bien como que encuentre, pero que estuviera perdido. Entonces, determine la velocidad y posición en la piedra en T igual a 5 segundos. Entonces, ahí, pues, hay que ver, dice, selecciona el punto inicial en el que se lanzó la piedra y el punto final cuando pasa esta posición bajando. Entonces aquí pues la hace a 5 segundos aproximadamente. Entonces ya con las ecuaciones dice calcule la velocidad en D
a partir de la ecuación 2.13. Entonces aquí te voy a poner 2.13. Ya le voy a poner con la nomenclatura de aquí, BYD igual a BYA más AY por T. Entonces aquí tenemos que es 20 metros sobre segundo. BYA 20 metros sobre segundo más menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que pasa, 5 segundos. Entonces BYD es igual a ¿cuánto? Ahí está, que sería menos 29 metros sobre segundo. Lo voy a bajar para ahorita continuar con la parte física. Ahí lo tenemos, el dibujo. Ahora, utilizamos la ecuación 2.16 para encontrar la posición de la piedra en TD. Primero se calculó la velocidad, que es este valor. Y luego ahora el tiempo de la ecuación, otra vez, ¿no? 2.16, que la cual es y de igual, no, más, no, sí, igual a y de a más b y a por t más h un medio. Luego al igual esta puede ser que no las aprendamos, ¿no? T al cuadrado. Entonces ya sustituyendo valores, y de a es igual a 0 más b y a es menos 29 metros sobre segundo por el tiempo, que son 5 segundos, más un medio por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos, esto al cuadrado. Por lo tanto, y de d es igual a ¿cuánto? Bueno, entonces aquí se me estaba pasando, es BGA. BGA es igual a 20 metros sobre segundo. Y ya nada más, ¿no? Entonces el valor es de menos 22.5 metros. ¿Sí? Dice, la elección del tiempo definida como t igual a 0 es arbitraria y depende de usted seleccionarla. Como ejemplo de esta arbitrariedad, elija t igual a 0 como el tiempo en el que la piedra está en el punto más alto de su movimiento. Luego resuelva los incisos C y D. Bueno, es al igual y lo vamos a dejar así, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí quedaría la parte de algunos ejemplos. Voy a ver ahora ecuaciones cinemáticas deducidas del cálculo. Sí, a ver. Bueno, entonces aquí vamos a calcular los valores que faltaban aquí. Porque ya los obtuvimos. Esto no nos hace hacer, güey. Utilizamos la ecuación 2.16 a nuestra nomenclatura, BY cuadrada igual a BY al cuadrado más 2H por Y de E menos Y de A. Sustituimos los valores y nos da que es menos 37.1, que es el valor que tenemos aquí. Y ahora, ya teniendo la velocidad, pues utilizamos la ecuación 2.13 también en nuestra nomenclatura, BYE en la situación física igual a BYA más AY por TE. Despejamos TE, sustituyendo los valores, menos 37.1, menos 20 metros entre menos 9.8 y nos da 5.82 o 5.83. Aquí nada más lo aproxima, ¿no? Y ya se queda ahí sus valores y ya terminamos con los cálculos de problema para terminar. Voy a continuar, dice aquí Serwin. Esta sección supone que el lector está familiarizado con las técnicas de cálculo integral. Si aún estudia integración en su curso de cálculo, debe saltar esta sección o cubrirla después de que se familiarice con la integración. Aquí lo voy a dejar. Voy a verlo esto relativamente no tan complicado. Y esto para que, pues, aquí tratar de entender un poco la parte del cálculo integral. No nos metemos tanto, pero aquí con el libro de Serway, pero sí es importante. Entonces, aquí lo que hace Serway es, dice, el desplazamiento total de un intervalo velocidad. Desplazamiento total. Esta al igual iba como que después, desplazamiento total es igual a delta X es igual a la sumatoria n, o va desde igual a 1 hasta n, pero bueno, bxn
promedio por delta t n, ¿sí? Donde el símbolo pues es una sumatoria. El de la multiplicatoria no se sepa, pero picrandote, es multiplicatoria. Aunque esto no lo vemos aquí, nada más para que lo sepan. Significa una suma que incluye todos los términos, la sumatoria, esto es todos los valores de. Entonces, ahí, cuando hacemos el límite, cuando delta t es igual a 0, a ver, déjenme ver, 2.15, sí, tenemos, o aplicamos el límite delta x es igual al límite cuando delta tn tiende a 0 de la sumatoria de n bx n promedio por delta tn, ¿sí? Y se conoce la gráfica. Bueno, esto en sí es la parte de el límite, pues esto va a ser igual a la integral desde ti hasta tf, que sería esto, de bx, función del tiempo, por dt. Así que es la integral. ¿Cómo se conoce la integral? Pues es el área bajo la curva gráficamente, ¿sí? Entonces aquí lo que hace este Servo y delta x es igual a bxi por delta t cuando bx es igual a bxi. Bxi es igual a constante. Es constante. ¿Sí? Ahora, aquí también pone otras cosas. Y digo, aquí es el área bajo la curva, lo que representa gráficamente la integral, que eso en principio pues, lo tienen que saber. No voy a entrar en detalles, pero bueno. Ecuaciones cinemáticas. Aquí está algo importante. Ecuaciones. A ver, ¿Podría rapidísimo regresar a la parte donde escribí? Bueno, entonces ahí está. Dice ecuaciones cinemáticas. Cinemáticas. Entonces aquí ponen la ecuación de la aceleración AX es igual a dBx, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Se puede escribir, pues aquí, esta es una ecuación diferencial ordinaria, aunque aquí dice, se puede escribir como dBx, la voy a hacer igual a AX por dt, y luego ya la integro en ambos lados, la saco, esta supone que es constante, la aceleración, y va desde el estado inicial al final para ambos lados, inicial al final. Entonces aquí la integral de una derivada de una función se cancela, es igual a la misma función. Entonces bx final menos bx inicial es igual a ax por t final menos t inicial. ¿Sí? Y en el tiempo igual hacia aquí. Entonces aquí lo que tendríamos es bx final menos bx inicial es igual a ax por t final. De manera similar, este es para el caso de la aceleración. Esto es por t final. De manera similar, entonces como que por punto y aparte, bx es igual a dx en dt. También se dice separando variables e integrando, dx es igual a bx dt. Integramos en ambos lados, desde el estado inicial al final, Entonces aquí es x final menos x inicial igual a bx, aquí está la constante, bx, por t final menos t inicial, donde t inicial es igual a 0 de manera similar al paso anterior,
Y ya, aunque también es otro caso. Aquí esta no es constante, se tiene la expresión, se sustituye, vamos a ponerla aquí, mira, ahorita vamos a... Esa también se puede hacer, pero si se sustituye la velocidad que está arriba, esta la podemos despejar. Bx final la voy a poner acá, que es igual a Bx, la voy a despejar, igual a Bxi más aceleración de x por Tf. Esta Bxi, esta es Bxi. Entonces esta la sustituye aquí. Entonces del lado izquierdo sería x sería esto, x inicial, igual a la integral de Bxi más Ax por T. No, este es el tiempo T. No es desde el inicio hasta el final dt. Entonces esto lo divido en dos integrales, Bxi por dt más la integral de Ax por T dt, desde el inicio hasta el final, desde el inicio hasta el final. Entonces x f menos x inicial es igual. Esto sale como constante, la aceleración también sale como constante. Entonces aquí es Bx inicial por T más la integral de T de T. Eso también es importante. Y luego al igual y x a la n de x. Esta es la formulita más conocida. X a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de iteración si no está con límites. Esto siempre y cuando si n es igual, es distinto de menos 1. Esto es el cálculo integral. Esta es la que voy a utilizar aquí. Entonces aquí sería la integral a x por t dt desde inicio hasta el final. Y aplico esta, n va a valer 1. Entonces 1/2 de ax por t final al cuadrado menos t inicial al cuadrado. Yo tengo una pregunta. Sí, a ver, espérame también tantito. Ujú. Entonces ahí está. Aquí me faltaba tf menos ti, donde ti es el 0. Entonces ya nada más despejando, o más bien simplificando, xi es igual a bxi por tf más 1/2 de ax por tf. Aquí está tf, esto al cuadrado. Y esta es una ecuación que tenemos. Y esto viene de las expresiones de la ecuación, del cálculo integral, de la resolución de ecuaciones diferenciales y todo eso. ¿Sí? Dice, la siguiente es una estrategia general para resolver problemas que lo guían a través de las etapas, para ayudarlo a recordar las etapas de la estrategia, que son conceptualizar, categorizar, analizar y finalizar. Entonces aquí lo va a poner así, estrategia general para resolver problemas, conceptualizar. La primera cosa que debe hacer cuando, lo haga nada más, aquí está, es pensar y comprender la situación física, ¿no? Si no se le proporciona una representación pictórica, o sea, un dibujo, casi siempre debe ser un dibujo rápido de la situación. Ahora enfóquese en que la información algebraica o numérica se proporciona en el problema, lea con cuidado el enunciado del problema y busque frases clave como parte del reposo y cuestiones de ese tipo, sí. O ahí ves que suposiciones, ¿no? Ahí está la expresión, que si es el base abajo, menos, ¿no? Ahora enfóquese en el resultado que se espera del problema resuelto, exactamente qué es lo que plantea la pregunta. No olvide incorporar información de su propia experiencia, sentido común, luego lo que les digo, por ejemplo, cuando estoy dando termodinámica, ¿no? La parte de la lógica, el entendimiento físico, ¿sí? Ahora, categorizar, una vez que tenga una buena idea de lo que trata el problema, necesita simplificar el problema. Voy a poner así como puntos clave. Cuando se simplifica el problema, es importante categorizar el problema. Es un simple problema de sustitución en el que los números se sustituyen en una ecuación. Bueno, entonces, si es un problema analítico, necesita categorizarlo aún más. ¿Ha visto este tipo de problemas antes? Cae en la creciente lista de tipos
de problemas que ha resuelto anteriormente. Bueno, entonces ahí está, categorizar, analizar, ahora debe analizar el problema y esforzarse por una resolución matemática, que ahí viene la de las ecuaciones, ¿no? Use álgebra y cálculo si es necesario para resolver simbólicamente la variable desconocida en términos de lo que está dado. Finalizar, examine su respuesta numérica, tiene las unidades correctas, entonces ahí análisis dimensional, ¿no? Piensa acerca de cómo se compara este problema con otros que ha resuelto, entonces fue similar y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces ahí está, es una de las cosas importantes. Ahí está la parte del resumen de matemáticas, que también es lo que me gusta del libro de Selwyn, ¿no? Aquí está la parte de desplazamiento, delta x es igual a xf menos x inicial, la velocidad promedio, la rapidez promedio, la distancia recorrida, ¿no? Que la habíamos visto anteriormente. La velocidad instantánea es cuando se toma el límite cuando delta t tiende a cero, que se convierte en la derivada. La aceleración promedio, aceleración instantánea, que también cuando delta t tiende a cero, se convierte en la derivada para cambios infinitesimales, muy, muy pequeños. ¿Sí? Entonces, métodos de análisis para resolver el problema. Ahí está, partícula bajo la velocidad constante. La velocidad es igual. Y aquí nada más despejando, tenemos esto, ¿no? Partícula bajo aceleración constante. Entonces aquí tenemos las expresiones que hemos estado utilizando. Partícula bajo rapidez constante. Entonces aquí también se ve esto de que si es la aceleración es constante, la velocidad puede ir aumentando. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver un problema. Dice, una partícula se mueve de acuerdo con la ecuación x igual a t, t cuadrada. La voy a escribir aquí, donde x es igual a x función del tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta, 10 por t al cuadrado. Variable independiente, variable dependiente. ¿Sí? Entonces, a ver, variable independiente y variable dependiente la ecuación de x. Entonces, ahí está. Dice, donde x está en metros y t en segundos. Se encuentra la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos. Y encuentres la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 a 2.1 segundos. Entonces aquí lo que se hace es tiempo, que les digo es la variable independiente. Tenemos 2, 2.1 y 3. Sacamos el valor y los valores, por ejemplo, es 2 por, no, por 2 al cuadrado, nos va a dar, no es 10 por 2 al cuadrado es igual a 40, que es este valor, nada más sustituyendo este valor. Ahora 2.1 nos da 44.1, 44.1 y 3 nos da 90. Entonces aquí nada más como que generamos. Esto en sí, esto es, ay caray, bueno, aquí más o menos, ¿no? Esto es una ecuación cuadrática, ¿no? Aquí tenemos x de t y t. ¿Qué es lo que hace este 10? Pues lo que lo abre un poquito más, ¿no? La parábola, porque es una ecuación parabólica, nada más para tenerlo en cuenta en nuestros cursos de matemáticas. Ahora, encuentre, ahí está, encuentre la velocidad en 2 y 3. Entonces aquí tenemos 90 menos 40, delta x, 90 menos 40 entre 3 menos 2 es un segundo, 50 entre 1 se encuentra metros sobre segundo. Encuentra la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 a 2.1. Entonces 44 menos 40 entre 0.1 nos da 41 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, ese no está tan difícil. Ahora vamos a ver otro que ya se va complicando un poquito. Dice, una partícula que se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con la ecuación x igual a 2 más 3t más 1, un tiempo al cuadrado, donde x está en metros y t en segundos, en t igual a 3 segundos se encuentra la posición de la partícula, pues eso está relativamente, bueno, no tan difícil, no voy a ponerla a decir que es fácil. X de t es igual a 2 más 3t más 1t. Bueno, aquí igual lo puedo omitir, ¿no? El 1. T al cuadrado y ya nada más sustituimos. Entonces, x a 3 segundos es igual a 2 más 3 por 3 más 3 al cuadrado
Aunque aquí cabe mencionar que este 1 tiene unidades, ¿eh? Este 3 tiene unidades, al igual y si lo voy a poner en términos de unidades. Este 2, aquí están metros, este 2 tiene unidades de metros. Ahorita vamos a hacer el análisis dimensional para que les quede claro. Bueno, entonces aquí voy a hacer el análisis dimensional. X de t tiene unidades de metros, está en metros y tiempo es segundos. Entonces, cada término debe tener todo esto, todo esto, debe tener unidades de metro. Esto debe tener unidades de metro. No me interesa que t al cuadrado, a la n, a la millonésima. Debe tener unidades de metro. Entonces, ahora, voy a hacer el análisis. Tiene unidades que esto, la X tiene unidades de metro. Por lo tanto, esta, como no está multiplicada por ningún tiempo, ninguna expresión, va a tener unidades de metro. Ahora, este 3, perdón, debe tener unidades de metro sobre segundo. ¿Para qué? Para que nosotros, al multiplicarla por el tiempo que está dado en segundos, nos quede en metros. Ahora, este 1 debe tener unidades de metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque al multiplicarla por segundo al cuadrado, se cancele y nos vaya a quedar metros. ¿Sí? Bueno, entonces aquí le voy a borrar esto y voy a poner las unidades para que vean que, esperen más claro esto que les estoy diciendo. Entonces aquí sería 2 metros más 3 metros que multiplica a, no, perdón, 3 metros sobre segundo, que es de las unidades, metros sobre segundo, que multiplica a 3 segundos más 1 metro sobre segundo al cuadrado. Aunque no nos lo dice, debemos tenerlo en mente, por 3 segundos esto al cuadrado. Entonces aquí, nada más haciendo el análisis dimensional, este segundo con este segundo, aquí se va a ir al cuadrado, va a estar al cuadrado, esto sería como 3 al cuadrado, segundo al cuadrado, se cancela, ¿no? Entonces nada más para que quede claro. Y X evaluado en 3 segundos, si también lo voy a poner ahí, ¿cuánto daría? Entonces, ahora, para sacar la derivada, para determinar la derivada, nada más lo que hacemos, obtenemos que la velocidad de x es igual a la derivada de x con respecto a t. Sustituimos la expresión para x, que es este x, función del tiempo. La derivada de una constante es igual a 0. Lo que tenemos como constante se saca. Entonces, aquí lo voy a hacer. Esto es igual. Lo voy a poner 0 más 3 dt con respecto a t. Esto es igual a 1 más 2 veces t por dt con respecto a t. La regla de la cadena es igual a 1. Entonces la velocidad x en 3 segundos es igual a 3 que ya dijimos que tenía 3 metros sobre segundo. Nada más. Y este es aquí por 1, ¿eh? Más 1 metro sobre segundo al cuadrado por 2 por el tiempo, que son 3 segundos, para que vean el análisis dimensional, se cancela. Bx es igual a 2 por 3, 6, más 3, 9 metros sobre segundo. Ahora, si, a ver, 9 metros sobre segundo, ahí se hace el valor. Bueno, entonces ahí tenemos que la aceleración es igual a la derivada de Bx con respecto a t. Sustituimos Bx, que es función del tiempo. Entonces aquí otra vez la derivada de una constante es igual a 0, sale como una constante. Entonces esto es igual a 2 veces dt con respecto a t. Entonces ax, que va a ser función del tiempo, en ese caso pues ya nada más es 2 y 2 ¿qué? 2 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la constante, bueno, 2 por el 1, ¿no? Que tenemos aquí, 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y ya ese sería el valor de la aceleración. Bueno, entonces, ahora vamos a ver este problema, que es también un problema propuesto. Dice, un camión en una carretera recta pasa parte del reposo con una aceleración de 2 metros
sobre segundo al cuadrado. Esto es el cuadrado. Si es una aceleración, va a tener una aceleración metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Sí. Hasta que alcanza una velocidad de 20 metros sobre segundo. Luego el camión baja durante 20 segundos a velocidad constante hasta que se aplican los frenos, deteniendo el camión de una forma uniforme. El camión de una forma uniforme en 5 segundos más. ¿Por cuánto tiempo está el camión en movimiento? Entonces, aquí, nosotros vamos a utilizar la velocidad final, que es igual a la expresión esta, más aceleración por tiempo, resolviendo para el tiempo BF menos B inicial igual a la aceleración por el tiempo. Entonces aquí despejamos el tiempo, es igual a BF menos B inicial entre la aceleración, la velocidad inicial se supone que es 0, entonces la velocidad final es de 20 metros sobre segundo, menos 0 sobre la aceleración, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto va a dar el tiempo? Tiempo es igual a ¿cuánto? Entonces ahí está el análisis dimensional, metros sobre segundo, metros se cancela, segundo al cuadrado ya. Entonces el tiempo es igual a 0. Entonces el tiempo total va a ser la suma de los tiempos, que sería 10 segundos, que es el tiempo, más 20 segundos, luego el cambio baja durante 20 segundos, luego más detenido el camión en una forma uniforme más 5 segundos. Esto es igual a 35 segundos. Es el tiempo que está en movimiento. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la velocidad promedio del camión para el movimiento descrito? Para eso utilizamos la expresión de que velocidad promedio es igual a x1 sobre t. Entonces la distancia, si no es esto, es sobre t. Entonces x no es igual a b por t, b promedio. Esto es igual a 0 más 20 sobre 2 metros sobre segundo por 10 segundos. Se cancelan. Entonces la distancia x1 es igual a 100 metros. ¿Sí? Ahora, con la aceleración es igual a 0 para este intervalo, la distancia transcurrida durante los siguientes 20 segundos, x2 es igual a bi por t más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Entonces esto es velocidad inicial, que tenemos 20 metros sobre segundo por 20 segundos más un medio por 0 por 20 segundos, que esto sería 0, ¿no? Entonces esto es la distancia, x2 es igual a 20 por 20, 400 metros, ¿no? Ahora la distancia ya, recorrida en los 5 segundos, tendríamos x3 de manera similar a velocidad promedio por el tiempo, que sería igual a 20 más 0 entre 2, que también es muy similar a esto, nada más que aquí cambia, que es por 5, entonces sería 10 por 5 serán 50 metros, x3 es igual a 50 metros, y la distancia total es x es igual a x1 más x2 más x3, sería igual a 100 más
400 más 50, todo esto en metros. Así también lo podemos simplificar, ¿eh? X, la distancia total es igual a 550 metros. Esto no es por segundo, sino metros. Y la velocidad promedio la podemos determinar como es igual a X sobre T. Esto es igual a 550 metros sobre el tiempo total, que es de 35 segundos, que ¿dónde está? Está acá, ¿no? Entonces 35 segundos, y es una velocidad promedio, ¿eh? Nada más que también ahí cabe mencionar que es esto. Esto es 15.7 metros sobre segundos. Ya estaría ese problema. ¿Cuál es la velocidad promedio del camión para el movimiento descrito? Pues donde todo, tanto el tiempo como las distancias, ¿no? Entonces, aquí se acabaría este problema.